llegó el momento de hablar de Starship Troopers, que es la otra película que vimos para hacer este vídeo. Starship Troopers es una película, ojo, vamos a hablar de la película, no de la novela. Ahí para que los puristas lo tengan claro. La novela, personalmente, no la he leído. Yo ¿ya? tampoco, y no la voy a leer tampoco. Yo sí la quiero leer, está en mi lista de espera. Es una novela del año 1959 de Robert Heinlein, que es como uno de los grandes de la ciencia ficción. Y la película es del año 1997 y fue dirigida por el ignoto Paul Verhoeven, que es como un loco que nació holandés. en Holanda, sí. Oye, En yo Países Bajos. recuerdo como dato freak, él dirigió Bajo Instinto, weón. Mira Peliculón tú. igual, y Cach. que no tiene nada que ver con ciencia ficción. Y creo que una de Robocop. Ah, entonces no es tan ignoto, no. Es que No, tiene un estáis nombre bien. cuenteando, po, weón. Tiene un nombre un poco curioso. Pero Sí. bueno. O sea, un apellido más que nada. El nombre no. Ya, pero lo que pasa con esta película es que tuvo un. ¿Cómo se llama esto? Un budget, o sea, la plata que ocuparon para hacerla, el presupuesto. No se ¿qué onda? recuperó ni por si acaso. No, pues bueno, no se recuperó. O sea, Creo que poco más de la mitad lograron recaudar. la weá es que tuvo un presupuesto de entre 100 y 105 millones de dólares. No sé, esa fue la cifra que encontré en internet. Y la recaudación apenas fue de 121 millones de dólares. O sea, ganó 16 millones de dólares. Ya. ¿Cachai? Y si tú la veís, por ejemplo, tiene unos efectos especiales que son súper bacanes para la época en que se hizo esa película. Pues, ¿cachai? Son O sea, buenísimos. estamos hablando de una película del año 97 que tiene efectos especiales mejores o ya similares a películas B actuales, po, ¿cachai? O sea, hay Claro. películas de ahora sí que son, no sé, po, como Planet Dune. No sé si han escuchado esa película que es como una... es como la falsificación de Duna. ¿Cachai? Como que se apoderaron del éxito de Duna. La y versión lanzaron- fruna, sí. Sí, po, la versión fruna Como de son Duna. estas weas que hacen como el Titanic Sí, 3, así, son un Titanic como, 2. son como Sharknado, ¿cachai? Como ese tipo de películas, ¿cachai? Ya, bacán. Y yo vi un pedazo de esa weá y se veía como la mierda, weón, ¿cachai? Entonces, yo vi después Starship Troopers y, loco, se ve muy bien. Sí, se ve bien. Salió, si no me... Bueno, La amenaza fantasma es del 99. Sí, la amenaza fantasma. Y a pesar de que hay unos 3 años de diferencia y probablemente un presupuesto muy distinto, Starship Troopers no se ve para nada mal. No se ve mal para nada. Me sorprendió Los eso. efectos así como en el espacio, claro, son del año y uno dice, ya, Sí. igual valen verga, pero en general las Pero pasan. peleas, ¿cachai? Los bichos Sí, están súper bien hechos. Están bien weón. logrados. Están muy bien logrados. Yo creo que ahí un 7. Sí, no, en ese sentido la película muy bien. Yo creo que eso justifica tanto presupuesto también. Sí, yo creo. Yo creo que. Porque de hecho no salen grandes estrellas No sale ni... en la película. Aparte de Hank. Aparte de aguante Hank, weón, Hank Schrader tipo, de weón. Breaking Bad. Aguante. Qué buen personaje. Sí. Bueno, sale el loco Sale también como 5 minutos, pero. Sale el pero- weón de How I Met Your Mother también. Sí, po, sí, sale- no no, recuerdo no, cómo no. se llama ese Yo actor. tampoco, la así que verdad. dejémoslo ahí nomás. Pero la película, yo creo que lo que quería hacer así como muy rescatable de Starship Troopers es que es una weá que no necesitáis calentarte la cabeza. Sí, Te po, podéis sí. comprar una pizza, o ese día hicimos una pizza, de Sí, hecho, cuando po, la sí, vimos. Sí, sí. Y hacer una pizza con unos amigos, Claro. abrir una chela y verla y disfrutarla. Sí, es como eso. Es un disfrute, Sí. es muy divertida. Muy divertida. Está Porque llena tiene de todos los clichés, Sí, pues, pues, sí, está pues. llena de clichés. Sí, es que es muy chistosa. Sí. Yo creo que. Yo creo así como que el redneck gringo debe verla seriamente. Po, güey. Sí, Pero claro. así como en general, así como yo recuerdo cuando era chico, porque antes las daban en la tele esa película. En la red, era como En la típica red. de la red. Sí, recuerdo según así como- escuché, bueno, yo nunca claro. la vi, curiosamente, pero bueno. Recuerdo a mi familia así como riéndose, pues, sí, que era un cliché como del patriotismo y un montón de cosas. Es que claro, tiene todos estos elementos
que, weón, te llevan a una trama que finalmente igual te atrapa, aunque sea tremendamente ridículo todo. Sí, es muy Te termina divertida. atrapando, po, weón. De hecho, incluso que es muy de teleserie. Yo encontré así Sí. como... Ay, cuando... Está Rico. Sí, así que es Rico, que es el traicionado, personaje principal. es abandonado. Y tú pensáis así, oye, ya, ¿y cuándo se va a comer a esta loca? ¿Se la Claro. come o no se la come? Sí, po, Y te mete mucho en eso, pero existe, me gusta mucho esa dualidad. Porque claro, te metí así con muy telenovesca la weá, ¿cachai? Pero después te das cuenta de que el trasfondo que hay detrás de Starship Troopers, en cómo Igual es se cuático, plantea po, la weón. sociedad en que existe, en que se desarrollan, se desenvuelven, que es como un gobierno mundial, así muy gringo. Porque supuestamente esto pasa En Buenos Aires. En Buenos Aires, Claro. Argentina. Y A ver, como que digamos, la cultura es juegan como fútbol americano. Sí, una po, wea sí. así. Partamos, a ver, partamos desde el inicio, po, ¿cachai? Starship Troopers tiene a este personaje principal llamado Rico. Que es el Rico, cliché que máximo. es de Buenos Aires. Y Claro. es súper gringo, es súper mino. Claro, sí. Weón, tiene una polola hermosa. Van como en la media y tienen como 30 años. Sí, claro. Aguante. Están como en la Sí, educación po. media y, Sí, y po, son... weón. Y son claramente mayores, po, Sí, weón, es po. como bueno, el típico caso. weón. de más, sí, es como el chavo del 8, la weá. Claro. Y sí, es como esa hora, sí. Y en los primeros minutos se nos da a entender que, por ejemplo, en la sociedad todos tienen que servir para el ejército para, por ejemplo, ejercer su voto. Su derecho a voto. Sí, ¿Cachai? ahí Son- te explico son un poquito. considerados ciudadanos. Sí. Claro, como para Sí. ser ciudadano de la sociedad de Starship Troopers, tú tuviste que haber hecho tu servicio militar. Claro, de Y el alguna ser- manera. po. Claro, y ese el servicio militar como que comprendía o tomaba en cuenta ir a pelear una guerra. Que justo se da como en el contexto, que es lo que trata la película. Y bueno, Exacto. al parecer Sí. antes no había la guerra, no estaba una guerra desatada. Sí, po. Y actualmente, en ese momento, tenían una guerra contra los arácnidos, que eran estos alienígenas. Sí, son raros. eh, Son como hormigas. güey. Sí, que en realidad no me acuerdo si tuvieran 8 patas. No me No, acuerdo. no me Yo fijé creo que tanto, no. loco. Yo creo que no, tenían como 4, creo. Sí, pero es raro. 6 a lo máximo, pero no. Ya, pero dejando de lado la Sí. importancia que Sí, puede sí, tener sí. que no tengan No, tal claro. cantidad de patas. Bueno, la sociedad representa o se presenta como un mundo distópico, semifuturista, porque creo que no pasa tantos años después de la humanidad, en donde la humanidad tiene contacto con con unos seres que al parecer tienen inteligencia. Al parecer tienen inteligencia, Pero ellos los consideran como unos. claro, como unos bichos así. Sí, De hecho, unos bichos asquerosos. hay una analogía ahí al racismo, po. Sí, Que de se todas ve así maneras. como, "Oh, estos son unos bichos asquerosos que deben ser eliminados por nuestra hermosa humanidad, Claro. que va a ir El a comercial de los niños aplastando bichos. Sí, ¿te acuerdas? sí, Y la bacán. mamá volviéndose loca, así como, ¡yes! yes". Sí, sí, eso juega mucho Starship Troopers con la propaganda. Sí, la propaganda. Muestran a cada weón. ciertos momentos de la película hay unos espacios de propaganda que Sí. es como la propaganda del régimen. Exacto. Y salen, hay una parte, salen como los niños matando bichos, creo que son hormigas, como matando hormigas. Eran y- como unas baratas grandes. Sí, claro. Una wea así. Sí. Entonces como todo un rollo y claro, ahí te das cuenta que es una distopía nacionalista, cagar, Sí, ¿cachai? Que, claro, muy. existe como un nuevo orden mundial en donde hay un Exacto. puro gobierno, pero esencialmente todo es gringo. Es como una ONU Sí, es como una ONU. que funcionaba. Claro, una cosa. Es como plantea la ONU la ultraderecha chilena, una weá así como que quiere el poder de todo y la weá. Claro, una wea así. Sí, weón. Ya, y en ese contexto, bueno, creo que no hablamos del contexto en donde se da Starship Troopers. No, po, O sea, de hecho, 1997 no. hay que pensar que, bueno, los años 90, la Unión Soviética había caído, el 94, el último ápice de la Unión Soviética. Que bueno, la Unión Soviética se empieza a desintegrar a principio, o sea, por ahí por el 90-91. Pero como república socialista acá en el 94 trae un golpe de Estado. Y justamente por lo que estuve leyendo por ahí, creo que en esos años, 1997, Estados Unidos estuvo haciendo pruebas nucleares posteriores Mira, a la caída de la Unión Soviética, entonces fue muy criticado.
Y, bien funaki. Bien funaki. Y se dice que la película muestra un poco eso, que es justamente Mira. una alegoría al régimen norteamericano porque es una crítica también a, oye, si ya tenemos, como cae la Unión Soviética ya no existe el enemigo. Claro, ya no hay un sí, enemigo justificable por el cual seguir armado. Bueno, después se lo inventaron hasta el día de hoy, pues. Estaba más que claro. Está claro. Pero era porque oye, había una crítica internacional a por qué Estados Unidos seguía haciendo pruebas nucleares y justamente creo que la película agarra ese rollo quizás también por eso. Mira. Hay una relación ahí. No sé Claro. qué tan real será, Ya. si es no sé, que la prensa estuvo exagerando el tema, pero Ya. se dio Mira. justamente en ese momento. Y es justamente cuando Estados Unidos se ve como un país vencedor a nivel internacional, porque su gran enemigo era la Unión Soviética. China todavía no se estaba proyectando como una potencia. Rusia estaba muy alicaída después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, se desintegró, que no es para nada. No, Claro. es algo que a nivel histórico es importante para un Se país. formaron todos estos países pequeños. Que hoy día están en conflicto, justamente. Claro, así como estamos viviendo claro, hace poco, ¿cómo se llama este país? ¿Fue Kirguistán o no? Donde hubo como una insurrección hace poco. No he escuchado sobre qué mal eso. historiador soy. No, pero claro, entonces se estaba viviendo ese momento y se veía a Estados Unidos a sí mismo como el gran triunfador. Hubieron historiadores que hablaban del fin de la historia. Así como ya hay un ganador en esta weá. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Van a llegar los alienígenas arácnidos. Claro, entonces justamente lo que pasa en la película se ve como que Estados Unidos tiene el control de todo. Si de hecho la bandera de la weá es muy gringa, po. Sí. Como del pues, orden mundial es muy gringa. Y Claro. ahora tienen un nuevo enemigo Claro. con el que mantener su poder. Y eso Y me parece... ese enemigo se unifica la humanidad la completa. humanidad, po, sí. Sí, Y ocurre esta gran tragedia. Sí, que yo lo que encontré buenísimo. La ciudad de Buenos Aires es borrada del mapa. Claro, Por un asteroide. Por un asteroide supuestamente lanzado por esta por los especie arácnidos. de bichos. Digamos Sí, bichos, no de sé si los son bichos. arácnidos. Sí. Y ahí empieza la trama. Claro. La película es larguísima. Bueno, digamos que hay como 3 ramas como aparte, claro. principales a las que pueden optar los estudiantes, porque recordemos que Rico está como en la media, Sí, ¿cierto? Entonces, hecho, está bueno, como en la infantería. hay baile de graduación. Sí, weón. hay baile de graduación. weón. Está Esa el weá clásico juego de lo que- fútbol sí, de americano. fútbol, que es como ¿cachai? fútbol americano moderno. Futurista. Así. Sí, las grandes críticas que hacían los argentinos, la weá decían, oye, pero ¿por qué están jugando? ¿Por qué no están jugando esta fútbol, weá, weón? weón? ¿Por qué no están jugando fútbol? Sí, po, weón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Buenos Aires? Sí, pues, weón, ¿dónde está la bombonera? Claro. Claro. Estaba la infantería. Sí, que era como ser el raso. Claro, Cuando no soldado erais muy raso. inteligente, no teníais muchas capacidades. Estaban los que eran Cualquier pilotos. parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí. Estaban los pilotos y estaban los que eran, no me acuerdo el nombre, pero eran como los que... Eran como los psíquicos, sí. Creo que el nombre era Que los creo que psíquicos. tenían la oportunidad, o sea, Como que que leían la la mente. Sí, la humanidad se había desarrollado al punto de leer como la mente o de poder Sí. predecir el futuro. Exacto, una wea así. Sí. Y esto son 3 amigos, porque justamente Rico, la polola de Rico, que no me acuerdo cómo se llama. Y el amigo de Rico. Y el amigo de Rico. Y el one Que de el How I one Met de Your How I Mother. Met Your Mother. Claro. Sí. Y el one de How I Met Your Mother termina siendo como psíquico. Sí. La mina De Rico es piloto. es piloto y Rico cae porque Rico era un inepto en realidad, así que como Y que Rico, de hecho, se enlista justamente para seguir a su A la polola, mina, po. sí. Porque él, digamos que no tenía necesidades, pues si era hijo de una familia súper Sí, po. adinerada, po, eran súper acomodados. que eran como intelectuales, pues Claro. de hecho la familia eran como intelectuales y que no tenían lo derecho a voto. critican, Sí. Lo critican por elegir enlistarse en el ejército. Po. Oye, buen punto, ahí hay una crítica Sí, a la po. intelectualidad, pues. Sí, pues, cierto. Están en una dictadura militar que es excesivamente militarista, valga la redundancia, y hay una crítica a los intelectuales. Los papás de Rico son intelectuales. Sí, po. Y no quieren que su hijo vaya a la guerra porque su hijo puede ser un intelectual, po. Exacto. En vez de ser El héroe de guerra. que termina siendo, que termina sí. siendo. Oye, quería hacer un paréntesis porque estábamos hablando de esta weá y me dio mucha risa.
Se nota que estamos hablando mucho más emocionados de Starship Troopers que de Brasil. Bueno, es que la vimos juntos además, pues. Sí, la vimos juntos, pero yo creo que tiene que ver justamente porque Starship Troopers, a diferencia de Brasil, que es una película muy de teatro, muy situacional, Starship Troopers es una película que, bueno, es muy divertida. Bueno. Sí, pues sí, es súper divertida. No muy necesitas entretenida. hacer todo este análisis así como sobre el fascismo, el Sí, po, autoritarismo, claro. para reírte y cagarte de la risa. Sí, esa Pero es que la también verdad. está presente además, pues Sí, pues está muy presente. está muy presente, Tiene pero, guiños pero constantes. te lo meten así como con dosis homeopáticas. Así Claro, como- sí, ahí piola, Sí. ahí está ahí la cosa. Yo creo que la trama es buenísima. Yo creo que es una película recomendable. Sí, A cagar. muy O sea, como recomendable. si quieren pasar un buen día Sí, de así todas o un buen maneras. momento, es la película perfecta. Exacto. Como decíamos, tiene muy buenos efectos especiales. Para su época. Para su Sí. época no se ve tan falso. No. Tiene a Hank Schrader. Claro, oye, y tiene secuelas. Tiene secuelas que son Pero horribles. claro, son horribles. Entonces, yo recomiendo así como Sí, pues que aparte... enternecidamente no vean las secuelas. No, güey. po, no. Que son un insulto a la original. Exacto, po, sí. Pero, no, bacán. Y yendo allá como más a la dinámica de lo que tenemos que hablar sobre Starship Troopers, bueno, empezar, como decíamos desde un principio, una dictadura militarista, en donde se le da a la Fuerza Armada un papel muy preponderante dentro de la vida. Sí. Son los únicos que pueden votar. De hecho, aquellos que hacen el servicio militar, como decíamos, son los únicos que son ciudadanos. Y existe un bombardeo constante de ideología. Y eso lo encontré muy interesante. Que es justamente uno de los factores iniciales de los autoritarismos y de los fascismos. Tratar de transmitir a través de la propaganda ideología que te convenza. Justamente Rico es como una víctima de esa ideología. Sí, po. po, sí. Es como, Porque oye, yo Rico me tengo- podría haber sí. elegido, po. Claro. Sí, pues él Pero tenía la opción de se elegir. ve presionado por la ideología de la sociedad a enlistarse y a ser parte de una guerra Exacto. en donde él ni siquiera tiene idea de lo que va a vivir. Po. Bueno, recordemos que en todo caso, si no hubiese elegido enlistarse, se habría muerto. Po. Si el loco. Hasta eso te Cosas- entrega la... las cosas que tiene Starship Troopers. ¿no? Claro, sí, de más, pues si hubiese muerto. Entonces, ahí hay un punto que a mí me pareció muy bacán, me pareció interesante. Porque juega con una suerte de militarismo. Ahora, recuerdo que hace tiempo atrás estuve viendo, bueno, también un canal en YouTube, que hablaba sobre Starship Troopers y el loco decía que había un rollo de que hubo una diferencia entre el autor de la novela y el director, justamente porque el autor de la novela tenía, novela que no hemos leído, que ya dijimos Sí. que no hemos leído, ponía mucho más énfasis en el tipo de régimen po, en el que vivía, Sí, po. en De ese hecho, régimen creo que fascista, etcétera. Tengo entendido que en la novela hay mucha imaginería nazi. O como similar a los nazis, ¿cachai? Claro, en la película igual se ve. Los pero- uniformes igual son así como... Sí, pero creo que en la novela es como mucho más patente la weá. Claro. ¿Cachai? Sí, bueno, de hecho, los uniformes de Starship Troopers, ¿por qué se parecerán tanto al uniforme chileno? Ah, mira tú. Sí, Cosa para pensar. sí. Yo creo que es una película redonda y que no sé qué más podríamos darle. Porque Es que, es que el bueno, análisis militarista como fascista como que no resiste Pero mayor a mí- análisis. a mí me gustó que, bueno, los alienígenas que en un principio parecían unos bichos sin mente, ¿cachai? Finalmente se los pasean, po. O sea, cuando los Claro. humanos van a su planeta... Supuestamente a ganar esta guerra. Sí, pues como a definitivamente terminar con la amenaza, terminan pateándoles el trasero, po. Así como lo hacen cagar, po, a los humanos. Es como un... Mira, no sé si estoy Es divagando. como la guerra weón. de Vietnam. Como la guerra puede ser sí. la guerra de Vietnam o puede ser la invasión alemana a la Unión Soviética. Ah, po. claro. También hay como sí, po. hay como un paralelo histórico, así como Sí, no, po. estos buenos les van a ganar porque son más tontos, ¿cachai? Claro, Porque no tienen la sí. tecnología que tenemos nosotros. Exacto. Y de repente se dan cuenta, uy, que no podemos. Sí, po. A pesar de que el enemigo está como tan debilitado o el enemigo Mm. parece ser menos inteligente. Creo que un buen ejemplo es Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam es buenísimo. De Porque hecho, ellos conocían su terreno, po. Claro. Y los alienígenas sí. sacan partido en eso. Y además que eran muchísimos más que los que Claro, ellos se po. imaginaban, po. Sí, hay... Puede verse que también, no sé si habrá una intención real en la obra del autor o... Es que eso es lo otro. Como no hemos leído
Bueno, el libro mal de antes de la hecho, guerra mal o sea, hecho. el libro es plena guerra de Vietnam, si no me equivoco. 1959, si no mal recuerdo, sí. Típico historiador que no se conoce las fechas. Yo. Critíquenme por eso. Sí Ya soy. dijimos tu Soy nombre, total. sí. La novela es del año 59. Sí. La guerra de Vietnam, no recuerdo hasta qué año Yo llega. sé que el 73 se estaba peleando la guerra de Vietnam, pero no recuerdo cuándo empezó. Pero Ya. venían de la guerra de Corea, que tampoco fue un triunfo de Estados Unidos. O Mira. sea, quedó como el Corea que conocemos hasta el día de hoy, pues dividido. Claro. O sea, Estados Unidos finalmente no ganó en la guerra de Corea. No, po. Entonces, claro, pueden haber unos símiles históricos y que se hacen como una suerte de sátira en la película. Y eso Sí, me po. parece Es interesante. que, y eso me gusta mucho porque la película es una sátira y la película está consciente de que es una sátira. ¿Cachai? Claro, nunca Entonces, se da color. No, po, no. así, nunca se crea una película seria. Exacto. Como que se ríe y se ríe de sí misma. No se ríe como de lo que te muestra, sino que se ríe, weón, de lo que es, ¿cachai? Entonces como que... Claro. Es que presenta a los personajes como personajes serios, po. Sí, po. O sea, Claro, Rico es el héroe. Sí, po, Rico es el Y héroe. y no se ve ridiculizado así como que hagan bromas contra Rico, sino que es solo el cliché lo que lo ridiculiza. Sí, po. Es bacán, yo creo que es una muy buena película. Es buena. Creo que es por lo- buena. yo creo que por lo mismo en Es el buena para tiempo- verla hueveando, Sí. en carrete, con familia. Y es buena para verla también después para pensar igual, pues, Claro. para pasarte rollo y para Para hacer lo que estamos haciendo acá, po. Exacto. Para hacer un podcast. Sí. Véanla para hacer un podcast. Veanla para hacer un podcast, por favor. Sí. ¿Pasamos No, a las pero- comparaciones o no? Ya, pues. Porque sí, yo creo Sí. que no hay mucho más que darle vuelta a Starship Sí, Troopers. no, Es que es véanla, mucho... Sí, véanla. Sí. creo que es mucho menos analizable que Brasil. A pesar Sí, de po. que podríamos plantear de que son dos películas que hablan sobre aspectos distintos de lo que es un totalitarismo o lo que es un fascismo. En el caso de Starship Troopers, claro, hay una alegoría a lo militar. Sí, pues en que, Brasil no te muestran ese no, lado, po, no se ve, si bien hay como la presencia de la policía, Claro. yo encuentro dentro de lo comparativo 2 puntos de unión. No sé si te fijas que la policía en Brasil tiene uniformes también muy nazis. Sí, po, sí. Y, verdad. y el ejército en Starship Troopers tiene también uniformes También, muy pues, nazis, sí. ¿cachai? Entonces, claro, hay una alegoría que podríamos decir que son dos papeles, o sea, o son dos, no dos papeles, nada que ver, son dos caras de una misma moneda. Mm. Finalmente, Brasil te habla de una sociedad desde el interno, po, desde el día a día de un sujeto. Sí, po. En cambio, como que Starship Troopers, si bien tiene sus personajes y desarrolla sus personajes, te habla desde Como de la lo colectividad. ideológico y lo colectivo de una dictadura. Sí. Y en ese sentido me parecen interesantes. Por ejemplo, en Starship Troopers no se mete mucho en lo económico y en lo político. O sea, lo No. único político que te aparece es que los La locos, ONU. claro, la weá del derecho a voto. Sí. Pero Brasil se mete mucho más en Sí, eso. po, sí, Mucho de todas más. maneras. Y por ende, yo creo que son películas que si bien son muy distintas entre sí, unas como muy le dicen los argentinos, Starship Troopers es pochoclera, po, weón. Pochoclera. Es pochoclera, es muy pochoclera. En cambio, Brasil es para sentarse y reflexionar sobre muchas cosas, po, Sí, y para criticarte a ti mismo. Si igual nosotros vivimos insertos en un sistema que, Sí, po. si bien es mucho más libre en De ciertas hecho- cosas, también es muy burocrático, también. Sí, es que eso me quedó dando vuelta con Brasil porque se parece, encuentro peligrosamente mucho a nuestra sociedad actual, weón. Como que ese papeleo de mierda, esa espera, esa paja que te tenéis que dar, ¿cachai? Claro. Para hacer cualquier tipo de trámite, weón. Está ocurriendo y yo creo que no va a irse, pues, weón, nunca. Porque Mm. ya lo tenemos tan inserto en nuestro día a día que es casi parte de nuestra vida ya, pues. Yo creo que eso responde justamente a lo que hablábamos en un principio, que es que justamente Brasil es una alegoría o es una sátira a lo que fueron las dictaduras latinoamericanas. Y a nivel Y nacional nosotros venimos de una. venimos de una, y de hecho a nivel como ejemplo histórico somos una de las pocas sociedades que mantienen muchas cosas de su dictadura, a nivel económico, a nivel cultural. Sí.
que no se o sea que no se da en otros países. Por ejemplo, no sé, la dictadura argentina fue una dictadura muy brutal también, con muchas muertes, pero la dictadura argentina terminó con los milicos cayendo en la desgracia, po. Los argentinos, a pesar de todo, igual tuvieron la oportunidad de condenar a sus milicos violadores de los derechos humanos. Igualito En que acá. Chile, igualito que acá, ¿cachai? Sí. Entonces Chile es una sociedad que a veces se plantea como en eterna transición, po, Sí, porque tiene mucho de la dictadura. Y por ende, cuando tú ves Brasil, mm, ves muchas cosas que si bien son exageraciones, en la sociedad chilena siguen existiendo. sí, po, de todas maneras. ¿Por qué los ingenieros comerciales tienen la mayoría de los cargos a nivel político o a nivel de administración pública? Exacto. Que es justamente lo que plantea Brasil. Técnicos haciendo política, técnicos Ojo, administrando. estamos grabando esto en febrero de 2022. No, Esperemos cambie en algún momento, weón. Hay que decirlo. Todavía no hay una constitución nueva. Sí. Todavía no asume el nuevo presidente. ¿No? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso, cuando uno ve Brasil, siente que si bien hay una exageración, que si bien es una Es sátira... como una caricatura, pero bien realista igual, po. Claro, creo que en ese sentido Brasil es mucho más importante de ver si eres chileno. Sí. Sí, Porque como que me quedó ese gusto te en vayas la a boca. sentir muy identificado. Mm, Te vas a sentir, oye, esto igual pasa en mi sociedad de cierta manera. sí. Es como, no sé, Brasil la vería como solo para reflexionar. Y Starship Troopers la vería con, no sé, con la familia, con los amigos. Claro. Para pasar un buen rato, una wea así. Sí, ahora yo creo que algo que me olvidé decir sobre Starship Troopers es que hay un rollo sobre el militarismo, como en los discursos militar, que es muy dictadura militar chilena también. Así como cómo se maneja la estructura militar, así. Ya, sí. Que también es muy dictadura, o sea, es muy sociedad gringa. El militarismo gringo es muy así también, muy bruto y toda la weá. Sí, po. Entonces creo que igual es importante rescatar El eso. instructor que tenían. Sí, era como un weón insano. De hecho, eso que te decía, que hay una referencia al one de Full Metal Jacket. Ah, sí, pues. Cuando sí, lo sí, hace sí. gritar. Exacto. Sí, Sí. esa referencia así Son como... pequeños tributos, sí. po, sí. Cuando la Sí. estábamos viendo dije, oye, bueno, esta weá es literalmente Full Metal Jacket. Así. Sí, sí. Buena, Es verdad. bacán. Un director que se dé esos permisos para hacer esas cosas, bacán. Sí, bien. Me gusta. Creo que son películas muy recomendables. Creo que son... Que sean muy diferentes, pero bien. Y que creo que son cosas que hay que ver con altura de miras para tratar de comprender cosas de nuestra sociedad. Sí. Yo Sobre creo que todo sí, bueno. cuando estamos viviendo un ambiente de polarización y en donde ideas fascistoides han volvido a agarrar vuelo. Sí, po. ¿Cachai? Partido Republicano. Partido Republicano. El idiota de izquierdo. El También. Chopper, todo. Sí, bueno. La Tere Marinovich. Uf. Axel Kaiser. Axel Kaiser y el otro también, pues. Sí, po. Claro, justamente tipos que plantean de que la sociedad tiene que estar dirigida por tecnócratas, po. Entonces, hay una reflexión clara sobre lo que tenemos que hacer como sociedad o no, independiente de tú lo que pienses como político. Sí. Creo que justamente ambas películas hablan de la deshumanización de los personajes o de las subjetividades en contextos dictatoriales. Y eso creo que es necesario para entender el presente, porque justamente de eso se trató la dictadura chilena, de eso se trataron las dictaduras en Latinoamérica en general. Sí, po. Nos quitaron nuestras personalidades, Los nuestras individualidades. Los torturadores torturaban porque creían que el torturado no era un humano, era un enemigo. Esa la tesis del enemigo interno, pues, así como el comunista como el gran agresor hacia la idea de la patria y la nacionalidad. Pues, ¿cachai? Y es una cosa que se ve también en la imagen del terrorista Sí, en Brasil. En pues. Brasil, Sí. claro. Como alguien que atenta contra la civilización, pues, Sí, contra po, todo lo bueno. Sí, contra la sociedad y todo. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir esta conversación, Mono Pablo Mono. Da lo mismo. Eh, Ambos, me siento identificado como... Sí. Ya que vivimos en una sociedad donde identificarse como tú quieras es libre. Me Sí, queda po. bien mono. Claro. No, si el día de mañana van a elegir si son niños o niñas los cabros chicos.
Hashtag el comentario de viejo de mierda. Claro, sí, puta la weá, weón. Y para allá, Ay, weón. güey, sí. O sea, hace rato que venimos escuchando esas frases Sí, de mierda, weón. weón. Es verdad. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, a todos quienes nos escucharon el día de hoy, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram de La Bóveda. La Bóveda de CF, con las letras CF, Oye, en Instagram. Y en YouTube. creo que yo no te tengo en Instagram, weón. Mira, weón. El peor invitado del Puta, mundo, weón. weón. Y bueno, en YouTube nos llamamos simplemente La Bóveda, pero con tilde en la O. Ojo con eso. ¿Cómo era en Instagram? Porque vamos a La hacer Bóveda de ejemplo. CF. Ah, aquí Y, está, mira ahí. bueno, eso, los invitamos a suscribirse si Peor les invitado gusta del el mundo. contenido de este canal. Aquí Diego siempre nos graba y Diego es un grande del sonido. Así que si lo quieren contactar, les voy a dejar aquí sus datos en la descripción de este video. Muchas gracias por habernos escuchado. ¿Solo y se dedica a ese tipo de servicio? No, no sé, habría que contactarlo para... Bueno, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Así que nos vemos, que Chao, estén chao. muy bien, cuídense. Adiós. Adiósito, Chao, chao. chaito. Nos vemos. Chavalín.